Hola, buenas noches. Hoy día 17, único programa que hacemos durante el día de hoy. Son de esos días que nos toca a veces avanzar temas personales porque si no, al final se nos complica un poco todo. Y hemos decidido aprovechar estos días para ir un poco a un ritmo más bajo. Esperamos mañana, pasado mañana, que haya equipo Zulu. Intentaremos resumir un poco todo lo que está pasando estos días, que realmente es, vamos a llamarle, curioso, vamos a decir esa palabra en la noche de hoy. Hoy vamos a hablar en principio, en primer lugar, de la huelga de transportes, porque estamos delante de cambios de ciclo, cambios un poco que pueden dejarnos sorprendidos. Quizás de las primeras huelgas, digamos, que se convocan en silencio, vamos a llamarle así, que no las convoca esa izquierda acostumbrada a tomar las calles y que implica que haya que reflexionar sobre el sentido de estas acciones. Luego nos iremos a que la economía pues sigue yendo mal. Ahora el PIB se ha recortado hasta el 4,8%, las cifras cada vez van a peor y se retrasa cada vez más el crecimiento del país. Hablaremos, al principio hablamos de huelgas, hablaremos también de sindicatos. Los españoles son los únicos que no salen, digamos, a luchar contra el gobierno en Europa. Pues no sé qué quieren que les diga de los sindicatos en España. Creemos que es tan recalcitrante que vamos, que sorprende. Recuerden que se van a manifestar contra las eléctricas en vez de contra el gobierno. En fin, son de esas cosas que uno se encuentra un poco pasmado, vamos a decirlo así. Nos iremos luego a ver ese cada vez más evidente movimiento de Feijóo, que parece que cada vez está cogiendo más gusto a gestionar su nuevo cargo. Hoy ha tenido una actuación cuanto menos curiosa, pero que denota que detrás de Feijóo también hay mucho, no sé si la palabra es marketing, pero sí que hay muchas acciones tendentes a posicionarse de una vez cada vez más clara, digamos, con una posición clara y rotunda. Luego iremos obviamente al tema de Rusia, donde hablaremos de dos temas, fundamentalmente las nuevas amenazas rusas de que armar a Ucrania es un peligro para Occidente, lo cual algunos pensamos que podría ser cierto, pero bueno, ya saben que en Europa estamos acostumbrados a cruzarnos los pies, los brazos y atarnos con un árbol con tal de no hacer nada, es algo muy natural en Europa y luego hablaremos obviamente de esos voluntarios españoles que, como saben, infringen el código penal, porque no lo sepa, por si hubiera ganas de irse a Ucrania, infringen el código penal y están siendo vigilados atentamente por los servicios de información, porque en principio pueden ser condenados hasta 15 años a su vuelta. Y seamos sinceros, hay gente que a veces, con todo el respeto lo decimos obviamente, es muy ignorante, porque tú cuando vas y te afilias, llamemos afiliar o te ofreces voluntario, te ponen en una lista. Y los servicios de información de todo el mundo tienen suficiente contacto para intercambiar esa información, con lo cual tampoco no hace falta enviar a un espía. Para saber quién se apunta y quién no se apunta, simplemente se pide diplomáticamente el listado de personas españolas para proteger su integridad que han ido o que se han ofrecido voluntarios al gobierno de Ucrania y cuando vuelvan en los aeropuertos o donde sea, esperemos que no vuelvan en un féretro, pues pueden ser imputadas según el Código Penal. Luego nos iremos a una de esas cosas del manicomio que dice algún buen escritor catalán de Cataluña, según el CIS catalán, que es un poco como el CIS de nuestro amigo Tezanos, es decir, que exagera, pero miren qué mal deben estar las cifras, que dice que casi la independencia está 15 puntos por debajo en Cataluña de la no independencia. Hombre, qué tiempos aquellos donde pudieron ser independientes. Decimos pudieron ellos, porque al final iban a ser independientes más solos que la una. Y la realidad es que tanta mentira, todavía nos sorprende que haya tanta gente a favor, porque realmente dejarse engañar de una forma tan evidente, pues cuanto menos es lamentable. Si les parece, empezamos con el tema de esta huelga de transportes, que nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Pues le hicimos el caso que le hemos hecho. Seguramente a lo mejor nos hemos equivocado. Seguimos los patrones habituales. No vimos ninguna convocatoria oficial de las grandes patronales ni de nadie. Y pensamos, mira, esto es un grito al cielo, vamos a decirlo así, pero nos ha demostrado una cosa esta huelga. La primera y fundamental, que cualquiera puede crear mecanismos para llegar a conseguir sus objetivos. Y esto nos da una especial, no sabemos si la palabra decir es rabia, porque nosotros mismos competimos a veces en cuanto a información con los grandes medios,
no en cuanto a medios, obviamente, pero sí en cuanto a la información que ofrecemos, anticipándonos en muchos casos, y tenemos los recursos que tenemos. Y en el fondo esta huelga estamos viendo que se está comportando de una manera parecida. Rompe el tópico, igual que nosotros rompimos el tópico, de que las huelgas las han de convocar las grandes patronales o los grandes sindicatos, y estas huelgas desde abajo pues están poniendo en danza a un gobierno que se ha visto sorprendido, sobre todo en algunas zonas de España, estamos pensando, por ejemplo, en Galicia, donde están ocasionando graves problemas de abastecimiento. El gobierno decide movilizar hasta 25.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para intentar evitarlo. Y estamos en esa situación que unas veces hemos comentado, que cuando tú tienes un problema, lo ideal en política es prevenirlo, negociar en la previa, pero no llegar al problema, porque cuando llegas al problema habitualmente es de difícil solución o de dura solución. Estamos en ese caso en una de estas situaciones. Un problema que creemos que se va a enquistar, que es difícil de solucionar, donde además medidas como, en principio eso que se está hablando, la reducción de los precios de las gasolinas, que es una de las causas fundamentales de esta huelga, pues el gobierno, recuerden, decía que lo iba a hacer, luego que se va a retrasar unas semanas, luego que va a hacer unos bonos. Entre nosotros no tiene ni puñetera idea ni tiene recursos para hacerlo, porque y esa frase nuestra que se apropió, aquí dejamos que se apropien, ya saben que no tenemos ningún problema, el señor Feijóo se está forrando con esta subida de gasolina, y realmente hay sectores económicos que no forman parte de los sindicatos, que no forman parte de las grandes patronales, pero que son lo que hemos denominado en muchas ocasiones en este programa, la gente normal, la gente que no queremos follones, la gente que no nos metemos en broncas, la gente que no participamos en sindicatos ni en cosas así, pero que cuando nos cabreamos, oiga, unos montamos un programa, otros montan una huelga, y hombre, están llevando al país una situación conflictiva. No solo hablamos de las empresas lácteas, hablamos también de las empresas pesqueras, que por cierto en el caso de alguna comunidad también parece que van a empezar una huelga por los altos precios de los combustibles. Y al final la sensación cada vez más clara es de un gobierno que no sabe qué hacer. El gobierno que, como recuerdan, ha estado mamando del dinero, de la inyección de dinero exterior, bien por compra de deuda, bien ahora por fondos europeos, y que ha tenido que solicitar un avance de los fondos europeos porque se encuentra, oiga, que cada mes hay que pagar a los pensionistas, a los parados, etcétera, etcétera, a los funcionarios, etcétera, etcétera. Y eso es una ingente cantidad de dinero que parece que ahora se han dado cuenta desde el gobierno, hombre, que si han crecido en base a sumar más, diremos la palabra funcionarios, aunque no sean funcionarios en muchos casos, más empleo público, saben que ahí no se genera riqueza. Y es algo evidente en economía, señora Calviño, no sabemos dónde estudió usted, si es que ha estudiado, pero es que querer formar un país a partir del dinero y el empleo público, pues es cuanto menos complicado. Y necesitas en ese momento estirar bien de la compra de deuda, o sea, de endeudarte, o bien de fondos europeos, que en el fondo también es endeudarte, porque no tienes recursos necesarios. Y a veces, o muchas veces, nos gusta poner ejemplos realistas, ejemplos que muchos de los que nos escuchan, autónomos, pequeños empresarios, grandes empresarios, un poco de todo, rápidamente identifican. Esto es como aquella SL pequeñita que no vende lo suficiente y que cuando tiene que hacer pagos, por ejemplo, que tenga 4, 5, 6, 10 trabajadores, pues va al banco y le pide un crédito de 15.000 euros. El banco se lo da, pero acabas haciendo una mala historia, porque el día que el banco deja de renovarte una póliza o deja de renovarte un crédito, pues te encuentras enganchado. Y es esas situaciones que dice, mierda, la data, Dios mío, estamos catalanizando el programa, por favor. La fecha límite para devolver la póliza porque me dicen que no me la van a renovar es el 31 de marzo. Y sabes que llegas ese día con la póliza hasta arriba sin opciones de pagarlo. Y eso en el fondo tiene una explicación. Quienes hemos gestionado empresas, ¿saben qué es? Que la empresa no está funcionando bien. Porque no es capaz de funcionar, no diremos que tengan que funcionar a caja todas, pero
en cierta manera, a caja. Y que cuando tienes un inconveniente no puedes superarlo. Y eso vemos cada vez con más claridad qué es lo que le pasa a este gobierno. Se ha acostumbrado a funcionar con deuda externa, bien a la compra de deuda, bien a través de otros mecanismos, y la realidad es que cuando estos empiezan a acabarse o se vislumbra que se van a acabar, no genera suficiente caja para mantener los gastos ordinarios. Es el ABC de la economía de la empresa, señora Calviño. Señora Díaz, perdón, ni le citamos porque usted no tiene ni puta idea de lo que es la economía. No hablamos ya de otros ministros o incluso del presidente, doctor en economía. Hoy nos da la vena graciosa, en fin. Da igual, vamos a dejar al presidente que ya tiene muchos problemas con su vida y con su Falcon y con su serie de televisión. Pero la realidad es que el país a día de hoy no genera la suficiente capacidad económica para mantenerse sin recibir ingresos de deuda exterior, de financiación. Y eso se convierte en un gran problema. Seguramente, y esto es algo que todos deben pensar, si no hubiera llegado la guerra, la invasión de Ucrania, podía haberse sobrevivido, pero esta invasión ha dado ese pequeño golpe en forma de aumento de última hora de algunos precios que golpea muchas economías que son las economías productivas. Porque al final nadie se piensa, aunque los critiquen los sindicatos, que los que se están manifestando, que podemos criticar las formas, los medios, todo lo que sea, pero los sindicatos que se han dedicado a hacer eso durante los últimos 40 años seguramente deberían estar callados, porque ellos sí que se están prostituyendo al gobierno de turno y no reclaman nada mientras ellos tengan su marisco al final de cada noche. Y todos estos datos obviamente llevan a que el recorte del PIB vuelva a efectuarse y baje del 5% de crecimiento, retrasando el crecimiento ya no a este año, sino al siguiente, y ya veremos algunas previsiones que incluso al siguiente. Hombre, este optimismo generacional de que siempre vamos a crecer, que está muy bien, ¿eh? Hombre, algunos creemos que quizá llega un momento que el descenso o la inflación es tan elevada que a lo mejor va a costar incluso recuperarse no el 2022, ni el 2023, ni el 2024, sino un poco más allá. Porque para funcionar una economía, algo fundamental es la ilusión. Ya sabemos que son aspectos sociales que muchas veces los economistas más puros y duros ignoran y creen que todo funciona por números, pero la realidad es que para que las empresas funcionen, obviamente han de funcionar, y eso nadie lo niega, ventas, todo lo que ustedes quieran, pero también ha de haber ilusión en que el mercado vaya a funcionar, y no lo que estamos viendo ahora, que es precisamente todo lo contrario, movimientos defensivos, pocas expectativas y una realidad, digámoslo así, cada vez más incierta. Sumen esto la sensación un poco de desasosiego en ciertas estructuras del país. Por ejemplo, los únicos sindicatos en toda Europa que no protestan contra el gobierno de turno, contra el subgobierno, están en España. Aquí, curiosamente, recuerden, se manifestarán contra las eléctricas. Por cierto, donde la ministra Díaz quiere expropiar sus beneficios, esto explicado en cualquier, ya no decimos en una clase de universidad, porque el nivel universitario de este país es ínfimo, pero en cualquier seminario, en cualquier cursillo de verano, sería una aberración. Pero aquí se dice con total naturalidad, vamos a expropiar los beneficios a unas compañías que nos caen mal, por lo que sea. Luego, ojo, cada uno podemos tener nuestra opinión, sobre todo cuando nos llega la factura a la luz, que son unos, perdón, lo que quieran decir. Pero la realidad es que si uno de las estructuras, llamémosle claramente Estado, que son las organizaciones como los sindicatos, como también pueden ser las patronales, no hacen su función, pues entre nosotros, ¿para qué les estamos pagando? ¿Para qué se pagan unos sindicatos que lo único que hacen es apoyar al gobierno de turno y cuando cambie el gobierno de turno criticar al siguiente? No son sindicatos que defienden a los trabajadores, no. Son sindicatos que defienden su mariscada y defienden a un partido político. Son sindicatos que deberían funcionar si les da la gana con las cuotas de los trabajadores y poco más. Y esa realidad creemos que debe ser fundamental para entender cómo se hacen las cosas en este país.
Porque en este país tenemos muchos problemas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos problemas no solo en esas estructuras, sino, por ejemplo, en los medios de comunicación. Hoy hemos visto, por ejemplo, al señor Junqueras en un programa debatiendo como si fuera una persona normal. Estamos hablando de un condenado. ¿Alguien se imagina Bárcenas, por decir a alguien, que ha robado como este señor, según condenas, participando en debates televisivos y llevándolo como un héroe? Estamos volviéndonos locos, porque todos aquellos que deberían hacer una función dentro del Estado, no solo hablamos de los políticos, hemos dicho 1000 veces, también de sindicatos, también de patronales, también de medios de comunicación, están simplemente a esperar con la mano abierta a recibir su paguita. Y cuando esto pasa, pues lo que pasa es que la gente que mueve el país, estamos pensando en estos huelguistas, pero en más gente, pues acaba hasta los cojones. Porque dicen, oiga, o sea, yo tengo que pagar el litro de gasolina, por decir algo, que es mi forma de vida, al doble, pagando la mitad, más de la mitad de lo que pago al gobierno, ¿para que éste subvencione? Pues a los sindicatos, a los medios de comunicación, a toda esta amalgama de gentuza con mi esfuerzo. Hombre, en ese sentido, vamos a ser muy claros. Algunos pensamos que la huelga es necesaria. Algunos creemos que las maneras, las formas son, obviamente, se deben corregir, pero el fondo del asunto, y es lo que debemos pensar todos, es que hay mucha gente, llevamos mucho tiempo diciéndolo, muy cansada, y la gente ha esperado mucho tiempo que esas organizaciones que en principio parece que deberían representarles, sindicatos, patronales, incluso medios de comunicación, incluso partidos políticos, están callados. No hacen nada por nadie. Silencio. La España del silencio, podríamos decir. Y la España del silencio parece que se está cansando. Y creemos que si se cansa la España del silencio tenemos un problema muy grave. Porque es una España que no depende de nadie en particular, que no depende de una decisión política ni de un acuerdo, que es difícil incluso, vamos a decirlo, negociar con ellos, porque al final funcionan por la unidad, la unión de muchas personas individuales, y cuando tú no tienes un referente con el que establecer hasta conversaciones, se hace cuanto menos más difícil. Al final estamos ante una situación de cabreo general, donde todos van a ir a por máximos. Y cuando todos van a por máximos, negociar, no ya lo mínimo, sino lo lógico, es muy complicado. Se ha generado esa sensación de descontrol total en el país y el primer ejemplo lo tenemos en esa huelga en la que muchos, vamos a ser sinceros, y lo hemos dicho desde el primer momento, solamente creíamos que no funcionaría por la idiosincrasia de este país, nos ha sorprendido la fuerza y la insistencia de la misma, y eso solo puede tener una explicación. La gente está, hasta las pelotas, no solo del gobierno, sino de todas las estructuras de Estado, como hemos dicho, sindicatos, patronales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos algunos que esta huelga en particular es un elemento de madurez de la sociedad, porque pasa por encima de las estructuras habituales. Por ejemplo, recordemos en Cataluña esta huelga de profesores por los sindicatos, comisiones y UGT, vamos a decirlo, para reclamar, vete usted a saber qué, lo sabemos, pero es que no vale la pena perder el tiempo, luego de que han estado cobrando durante todo este periodo donde muchos de los trabajadores han estado en ERTE, incluidos muchos de los que se manifiestan, y no han abierto la boca, o que tenemos los peores resultados de PISA en toda Europa, y estos se manifiestan con la estructura del Estado. Y hablamos de estructura del Estado hablando de sindicatos, etcétera, porque cobran del Estado, mientras que los que se manifiestan porque no llegan a final de mes no cobran los 3.000 euros de estos funcionarios profesores. Los que se manifiestan porque no llegan a final de mes son insultados, se les envía a la policía, se les envía a la Guardia Civil y no se les da opciones. ¿Y esto qué acabará generando? Pues que el cabreo acabe aumentando y que las estructuras de clase
de sindicatos u otros acaben, y aquí sí que decimos nosotros, por suerte, cada vez más en el olvido, hasta que un gobierno decida no darles dinero público y la historia se acabará. Porque, en serio, ¿alguien se cree que Comisiones Obreras, por citar las dos más grandes, y UGT pueden sobrevivir con las cuotas de sus afiliados? Sinceramente, no. Creo que no hay que dar más explicación a este tema. Y a todo esto, Feijóo parece cada día que va más lanzado. Hoy lo hemos visto en un mitin en Oviedo, donde alguien le ha interrumpido, según parece un chaval, y él ha explicado al cabo de un rato que le ha llamado por teléfono y han consensuado que no eran las formas, etcétera. Nos ha recordado aquella escena de hace muchos años de Jordi Pujol, cuando estaba en una población de las cercanías de Barcelona y empezaron a zarandear su coche. Se bajó y se puso a hablar y ganó el respeto de mucha gente. Estas actuaciones que creemos muchas veces pueden parecer o son de marketing, vamos a decirlo así, no diremos que están preparadas, pero sí que hay gente suficientemente habilidosa en el equipo de Feijóo para aprovechar esa situación, para decir, Alberto, ahora toca llamarle y poner un tuit diciendo que has hablado con él, porque crean algo que en este país es necesario, que es tranquilidad. Que la crítica es loable, obviamente los insultos no, que la discusión es loable, que la política debe ser eso. Y en ese aspecto, Feijóo se está diferenciando mucho de otras actuaciones de políticos y eso suma, creemos, si da respuestas adecuadas, más valor que obviamente lo que había hecho hasta el momento Casado, que era cero o nada, porque hay un factor diferencial también importante, que es que está empezando a crear ilusión. Ya sabemos que hay algunos oyentes que les cae muy mal Feijóo, que le llaman dictador por lo del nacionalismo, por lo del idioma, etcétera, etcétera. Aquí cada uno puede tener su opinión, nosotros tenemos la nuestra y la tenemos muy clara. Y por el tema de las vacunas, no sé qué, también tenemos la nuestra, que se digan aquella operación Cruzán, por llamarle de alguna manera, o Croissant, perdón. Con lo cual, aquí al final cada uno es libre, y nosotros hemos dicho siempre, de elegir a la persona que elija, pero lo que es cierto, y eso sí que creo que hay que decirlo en voz alta, es que el cambio de rumbo con la llegada de Feijóo en comparación con la presencia de Casado es brutal. E indicamos muchas veces que quizá no hacía falta un gran líder para desbancar a Sánchez porque era un auténtico incompetente. Pero claro, si le ponías enfrente a Casado, que no es que fuera incompetente, es que era menos que incompetente, o al amigo de las aceitunas, pues seguramente las opciones eran cero por ser optimista. Solo de poner a alguien con cara y ojos, las opciones se multiplican. Imagínense si este cambio no hubiera pasado en vez de hace una semana, hace 6 meses, o ya no les digo hace un año o más de un año. Seguramente no estaríamos hablando, seguramente incluso el programa ya no existiría, vamos a ser sinceros, porque todo habría acabado, este periodo oscuro de España, y ahí quizás sí que hay que criticar en cierta manera la lentitud de algunas organizaciones, órganos, varones o llámenles como quieran, del PP, que no sabemos a qué estaban esperando para quitarse de encima a un incompetente como Casado, que lo único que ha hecho es ensuciar la oposición y dar brío al gobierno de Sánchez. Son cosas reales que obviamente si nos escucha Pablo, suponemos está todavía deprimido y no creo que nos escuche, debería ser consciente de que no debería ni aceptar ningún cargo que le ofrezcan, sino debería literalmente retirarse de la vida pública y de la política porque ha hundido, en cierta manera, por su comportamiento, al país hasta la situación actual. Con una oposición decente, esto jamás hubiera pasado. Y es tan responsable en ese sentido el PP, como lo es, obviamente, el PSOE por admitir un líder como Sánchez, que lo único que hace es estropear lo que toca. Obviamente, quien más está estropeando lo que toca, obviamente, es la invasión rusa de Ucrania, que es un valor añadido, no positivo, obviamente, en esta situación de crisis, y donde tenemos dos aspectos fundamentales para destacar en el día de hoy. Ya saben que aquí hablamos poco de la guerra en sí. Primero, que Rusia amenaza que quien arme a Ucrania pues estará poniendo en peligro a Occidente. Ya sabemos que
les encanta en ese sentido a la terminología rusa hablar de Occidente como si fuéramos una cosa abstracta. Pues no, señores, Occidente somos seguramente una forma de democracia que con todos sus defectos, pues nos gusta, vamos a decirlo así. A ver, que somos un poco idiotas porque somos unos buenistas de narices, también, no lo vamos a negar. Pero amenaza a todos aquellos que estaríamos en el occidente si se arma Ucrania, lo cual obviamente desde su filosofía tiene todo el sentido del mundo. Estar en una guerra, solo faltaría que aceptaran que alguien armara al enemigo. Es que tampoco han dicho nada que debiera escandalizarnos. Si mañana España se pone en una guerra, vamos a citar no vamos a citar el clásico de Marruecos, obviamente, para no enfadar a nadie, nos pusiéramos una guerra con Portugal o invadiéramos Portugal, por decir algo, seguramente si alguien se dedicara a armar a Portugal nos cabrearíamos con ellos y le diríamos que, oye, ¿qué cojones es esto? Pues lo mismo hace Rusia. O sea que ellos invaden Ucrania y nosotros no invadimos ni perejil prácticamente. Pero bueno, la realidad es esa. Lo otro que debería preocuparnos es esos supuestos voluntarios que van allí a la guerra. Que recuerden, deben inscribirse, incluso se puede hacer en los consulados y en la embajada ucraniana en Madrid, lo cual es sorprendente porque es un acto totalmente legal, castigado con el Código Penal, de quien vaya a una guerra que no participe España puede ser condenado hasta 15 años de cárcel, y que están siendo vigilados, vamos a decir así, por los servicios de información, como es normal. Porque no es normal que alguien de, con todo el respeto, de Madrid, de Barcelona, de Huelva, de Cáceres, se vaya a coger unas armas y pegar 4 tiros. No es normal, pero hay que decirlo con claridad. Tampoco es normal que Rusia invada Ucrania, también, y que se tengan que defender los señores de Ucrania, pero que nos hagamos aquí los héroes del mundo, pues cuanto menos debería hacernos pensar en las dificultades anímicas de algunas de las personas que van allí y deberían ser controladas. El error muchas veces es la inocencia. Suena muy extraño, lo sabemos. Pero claro, para apuntarte, literalmente te has de apuntar. Y se imaginarán que vamos a llamar los espías del CNI, por llamarlo así como un clásico, no se dedican a ir allí investigando. Tú te llamas Manolo y tú eres John, tú eres español. Tomo nota de tu nombre. No, simplemente piden al ministerio de turno en Ucrania: oiga, denos el listado de los que son españoles, igual que los ingleses piden el de los ingleses, les pasan el listado con su filiación hasta la cuenta bancaria. Saben que se cobran hasta 3.000 euros al mes. Y hombre, ¿qué quieren que les diga? Obviamente mejor que vuelvan vivos que vuelvan muertos, pero al final es una situación controlada porque, insistimos, estamos en el siglo de la información, no en el siglo de las guerras ni de los tiros. Cosa, por cierto, que parecían desconocer y aún desconocen algunos de los independentistas catalanes, pero los datos también nos llevan a una realidad clara y contundente. El CIS, que es algo así como lo de Tezanos a lo catalán, pues resulta que da 15 puntos menos a los independentistas, con su nivel más bajo desde hace años. El independentismo se acabó desde el día, y hay que decirlo así, desde el día de los 8 segundos, desde ese día del pánico del señor de la peluca, del señor Puigdemont, del que se fue en el maletero, y a partir de ahí ha sido sálvese quien pueda, críticas como las del otro día Rufián, aunque luego rectificara, pases a largo de Junqueras, que nadie le hace caso, en fin. La realidad, recordamos algunos que dijimos ese día que todo había acabado, algunos nos dijeron, no, que esto va no sé qué y no sé cuánto, pero es que el problema es que realmente nunca empezó, porque cuando intentas montar un movimiento independentista, lo que te dé la gana, con menos del 50% de la población, aunque ésta está en silencio, recordemos lo de los transportistas de ahora, solo hay una cosa que puede hacer daño, y es que la gente del silencio, la España del silencio, se cabree. Y aquí pasó en aquella manifestación que hubo en octubre, tras los incidentes del 1 de octubre, y a partir de ahí, donde salió más de 1 millón de personas, ahí sí que había mucha gente, donde salimos, vamos a decirlo así, porque a algunos nos gustan esas cosas, salimos, por cierto, donde el amigo Iceta, secretario general del Partido Socialista, aprovechó para irse a Tarragona y no fue a la manifestación, para que vean el nivelazo de los socialistas catalanes, unos rastreros de toda la vida, hay que decirlo así, tampoco hay que tener miedo a decirlo, pues ese día cambió todo.
mucha gente se dio cuenta de que la ilusión no era romper, sino la ilusión era continuar. A partir de ahí, despeñadero para el independentismo, situaciones algunas patéticas. Recuerden aquella presidenta del Parlamento, no, no quiero entrar en la cárcel, que no veré a mis nietas, coño, pues no haber hecho delitos. Es que tampoco es tan difícil, Junqueras, no, no sé qué, pam, pam, pam. ¿Qué quieren que les diga? Gentuza, que por desgracia en Cataluña, porque los medios de comunicación, y lo hemos dicho muchas veces, los Terribas, estos los que no sean de Cataluña no sabrán quiénes son, obviamente los Terribas, los Basté, toda esta gentuza que corre por ahí, pues no fueron tocados, que deberían haber acabado en la cárcel, como los políticos, sin ninguna fijación, porque hacían algo peor que la mala política, que es la propaganda con dinero público. Gentuza, del 3 al 4, que por cierto replicaron en ese modelo que han querido implantar en el resto de España, con la Sexta, los Ferreras, los Ruiz y toda esta gente de lumpen, vamos a decirlo así, que algunos creemos que cuando todo acabe, pues ellos también acabarán, porque al final alguien habrá aprendido las lecciones y sabrá que estos son tan responsables como los otros. En todo caso, Cataluña está hundida, da igual que haya acabado el independentismo, porque esto no se recupera ni en un año, ni en 2 años, ni en 5 años. De la misma forma, obviamente, que no se recuperará Barcelona del desastre de la alcaldesa que tenemos. Como pueden ver, unos recuerdos a nuestra amada ciudad hasta en los días conflictivos como estos. Nos vamos a emplazar a mañana. Mañana sí que en principio habrá segundo café. Creemos que todavía tenemos días complicados porque estamos avanzando temas nuestros, porque queremos que se va a complicar mucho la cosa en las próximas semanas y nos va a venir, se nos va a girar mucho trabajo y queremos avanzar cosas para poder estar disponibles cuando las cosas sean más intensas, vamos a decirlo así, que creemos que será seguramente en 1 o 2 semanas. Vamos a intentar hacer bien mañana y bien el sábado conversaciones con el equipo Zulu, ya lo tenemos medio hablado. Estamos un poco todos con agendas complicadas, vamos a dejarlo ahí, pero creemos que puede ser interesante tras unas semanas donde no lo hemos hecho. Nos vamos a emplazar, como siempre, a mañana en el Patreon, en el canal La Transferencia y, como siempre decimos, seguimos.